Bueno, bienvenidos a esta pecera de memorias número 52. ¿Cómo se dice en números ordinales? 52. 52ª. 52ª Creo, edición de la pecera de no estoy memorias. seguro del todo. Bueno, ¿qué tal estás, David? Bueno, estoy un poco aturdido por la cantidad de noticias que vamos a tratar hoy, porque es una Lo de locura, hoy ¿eh? Es tremendo. Entre ¿eh? China, O sea, Estados Unidos, bueno. temas completamente Buah. estratégicos, además, Sí, y a los sí. chinos que se les ha ido la cabeza. Al que le guste la geopolítica hoy lo va a disfrutar porque Sí. la verdad que se ha liado. Venga, ¿qué vamos a ver? Bueno, en el programa de hoy es que ni siquiera tendremos Rincón del Tiburón porque la actualidad geopolítica acapara todos los focos y es que hay unas cuantas cosas de las que hablar. Por un lado tenemos el gran programa de rearme que ha anunciado la Unión Europea. Zelensky ha propuesto por primera vez una tregua con ciertas condiciones. Además, China ha amenazado a Estados Unidos diciendo que está dispuesta a ir a la guerra. Se les está poniendo cara de trampa a los chinos. Marine Le Pen, ha sorprendido a todos echándole un capote a Zelensky, mientras que Egipto y varios países árabes han propuesto un nuevo plan para Gaza. Y por si todo esto os parece poco, todavía hay un extra, ya que en el Parlamento de Serbia, no sé si lo has visto, David, han acabado a palos, pero literalmente a palos, lanzando humo y gases lacrimógenos dentro del propio hemiciclo. Así que, como veis, la cosa viene hoy calentita. Vamos al lío porque hay muchísimo que contar. Bueno, David, la Unión Europea está tirando la casa por la ventana y ha anunciado un super paquete, no un super paquete, un super programa estratégico de defensa. Sí, Cuéntanos. parece que van a cambiar las cosas porque a raíz de la nueva situación de seguridad en Europa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha presentado el plan REARM, que busca movilizar hasta 800.000 millones de euros para mejorar la seguridad y defensa del continente. Este plan, REARM Europe, se articula en torno a 5 medidas clave que, si te parece, vamos Venga, las comentándolas comentamos poco a poco, sí, ¿vale? Perfecto. Venga, empezamos por la primera. La flexibilidad fiscal. Se propone relajar las restricciones presupuestarias de la Unión Europea para permitir que los Estados miembros incrementen su gasto en defensa sin infringir las normas fiscales existentes. Esta medida podría liberar aproximadamente 650.000 millones de euros en un periodo de 4 años. Ojo, esto lo que quiere decir básicamente es que todos los países de la Unión Europea están obligados a cumplir con un equilibrio presupuestario, es decir, no pueden gastar mucho más de lo que tienen. O dicho de otra manera, el déficit de los países no puede ser muy elevado. Tienen unos límites, cada país tiene su límite propio. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, lo que te está diciendo la Unión Europea es que este límite al déficit de los países miembros de la Unión Europea va a poder ser incumplido siempre y cuando se destine parte de ese incumplimiento a programas de defensa. Esto así traducido un poco a Roman Paladín. Perfecto. Venga, siguiente. Siguiente. Préstamos para defensa. Se contempla la creación de un fondo de 150.000 millones de euros en préstamos destinados a proyectos conjuntos de defensa como sistemas de defensa antiaérea, de misiles, artillería, drones. ¿Y de dónde se va a sacar este dinero? Pues no sabemos exactamente, pero es muy probable que el Banco Central Europeo acabe imprimiendo dinero para financiar. ¿Cómo lo vamos a pagar los ciudadanos de a pie? Pues vía inflación. Pero bueno, es lo que hay. Siguiente. Venga, seguimos. También tenemos la reasignación de fondos. Se plantea la posibilidad de redirigir fondos existentes de la Unión Europea, como los fondos de cohesión, hacia inversiones en defensa. Bueno, aquí es muy importante, los fondos de cohesión son fondos que se destinan a que los países, o mejor dicho, las regiones de los países menos desarrolladas puedan desarrollarse. Lo que se está pidiendo aquí es, bueno, parte de esos fondos, en vez de dedicarlos al desarrollo de estas regiones, lo vamos a dedicar a gasto en defensa. Venga, también tenemos el papel del Banco Europeo de Inversiones, que se busca levantar las restricciones actuales del banco para financiar proyectos de defensa, ampliando su ámbito de actuación, ¿vale? Bueno, un poco más de lo mismo. Estamos hablando también de una institución que tiene la Unión Europea para invertir en sectores estratégicos y en este caso, pues se abriría la mano para que esta institución, el Banco de Inversiones Europeo, pudiera efectivamente realizar también inversiones en defensa. Así que, ojo, porque parece que esto va muy en serio. 800.000 millones de euros son muchos millones. Con esto sí que se podrían hacer cosas. ¿Qué se pide también más? A ver, el problema es que rehacer unas fuerzas armadas, integrarlas, coordinarlas, entrenarlas. Es verdad que ya, oye, la OTAN ha hecho su papel, ¿no? Haciendo que todos los ejércitos europeos
estén bastante bien conectados y tengan protocolos o formas de actuar conjuntas. Lo único que, bueno, ahora mismo lo que se pide también en la Unión Europea es una integración de las empresas de defensa, ¿no? No tener 20 empresas que hagan, me lo invento, tanques, sino tener 1, 2 o 3 players grandes y ya, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a tener que ver una parte de cómo se integra la propia industria de defensa europea para poder dar respuesta a esta gran inversión, porque de poco te sirve tener mucho dinero si no tienes una industria de defensa capaz de producir grandes cantidades de armamento en periodos cortos de tiempo. Así que, bueno, queda esto por ahí. Es una noticia muy importante, de vital importancia, que la Unión Europea se ponga las pilas en este aspecto, porque como sabemos se ha dormido bastante en los laureles y siempre ha confiado la defensa de la propia Unión Europea a Estados Unidos, cosa que ahora con Trump en la presidencia, pues no sé si es la mejor de las ideas, ¿no, David? Tiene pinta de que Macron va a hablar hoy de esto, no sé si lo vamos a comentar luego o no, pero... Bueno, no lo vamos a comentar porque lo acaba de anunciar realmente, pero es verdad que Macron ha publicado que a las 8 de la tarde, hora de París, también misma hora que en Madrid, se dirigirá a la nación, a Europa, al mundo, para hablar, no sabemos muy bien de qué, pero bueno, ha hecho referencia a tiempos convulsos, así que creemos que hablará de exactamente la nueva situación de la seguridad europea y, por tanto, también de la francesa. Bueno, veremos a ver qué nos tiene que decir nuestro pequeño Napoleón de Hacendado. O como dirían los argentinos, Napoleón de la Salada. Bueno, vámonos con Ucrania, porque también Zelensky ayer sorprendió proponiendo por primera vez una tregua. Así es, el presidente de Ucrania, Zelensky, ha expresado su disposición a firmar un acuerdo de minerales con Estados Unidos, a pesar de las recientes tensiones con el presidente Donald Trump. Este acuerdo busca establecer un fondo de inversión para la reconstrucción de Ucrania, en el cual el país aportaría el 50% de los ingresos provenientes de recursos naturales estatales como litio, cobalto, petróleo y gas natural. Estos recursos son esenciales para la producción militar y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Sí, ahora vamos con lo de la tregua, otro, sí. Pero decir que para llegar a esta situación, pues Zelensky ha tenido que recoger un poco de cable, ¿no? Porque al final se ha visto a calificar, decir que se arrepiente mucho de la reunión que hubo en la Casa Blanca y bueno, que aquel acalorado debate, pues bueno, pues que no debería haber sido así, básicamente ha dicho. Donald Trump, veremos qué tiene que hacer, sí, porque ayer hablábamos de que había parado la ayuda militar a Ucrania. Lo que no sabemos, como este señor cambia tanto de opinión, es si pasado mañana pues levanta esta restricción y vuelve a proveer de armas a Ucrania, ¿no? El problema con el fin de la asistencia militar estadounidense, si esta se acaba consumando, bueno, pues es que ahora los aliados europeos tienen que llenar el vacío que deja Estados Unidos, pero como decíamos antes, la producción de armamento de la Unión Europea aún no alcanza la escala necesaria. Otra cosa es que los países europeos comprasen material militar a Estados Unidos para luego transferirlo a Ucrania, que eso dijo Donald Trump, que bueno, que igual eso sí que podría pasar. ¿Por qué? Porque digo lo de comprar Estados Unidos, porque algunos sistemas clave, como por ejemplo los misiles Patriot, son fabricados únicamente en Estados Unidos, lo que hace difícil encontrar sustitutos inmediatos, ¿no? La falta de estos misiles al final podría dejar a Ucrania muy expuesta a los ataques aéreos rusos que se siguen sucediendo día tras día, no solo contra instalaciones de infraestructura crítica, sino también contra áreas donde viven civiles. Entonces, bueno. Claro, ahí una vez tienes pocas municiones, municiones antiaéreas, municiones de Patriot y tal, tienes que empezar a elegir qué proteger. Protejo los aeropuertos, claro. Protejo las centrales eléctricas, las fábricas de armas, a la población civil, tienes que elegir, ¿no? Mientras, esto en la parte antiaérea, pero es que en el campo de batalla, falta de suministros, si bien no se notará de inmediato, poco a poco sí que podría afectar a la capacidad de Ucrania para defenderse, ¿no? En estos son claves, un elemento clave son la munición para los HIMARS, ¿no? Los sistemas de lanzacohetes múltiples que
que son tan fundamentales para Ucrania, ¿no? También hay que hablar de la dependencia que hablamos ayer del sistema Starlink, de Elon Musk, para las comunicaciones en el frente, y bueno, de toda la inteligencia que provee Estados Unidos también a Ucrania con sus sistemas de vigilancia. Vale. Entonces, bueno, pues todo esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de la falta de ayuda estadounidense a Ucrania. Vale, y todo Pero esto realmente vamos ha sido con un súper contexto para Sí, llegar a la noticia. para llegar a lo a importante, la ¿no? noticia que Que es comentábamos. el tema de la tregua que ha propuesto Zelensky. Cuéntanos un poco de eso. Sí, lo más importante que ha ocurrido ayer es que el presidente ucraniano Zelensky ha dado un nuevo paso en la búsqueda de un posible acuerdo de paz al invitar a Donald Trump a retomar las conversaciones. Su propuesta parte de un intercambio de prisioneros y una tregua mutua en los ataques aéreos y marítimos contra objetivos civiles, buscando así un primer gesto de desescalada en el conflicto. Zelensky, ya hemos comentado, lamentó el resultado de su último encuentro con Trump, en el que las posturas quedaron, vamos a decir, enfrentadas, como mínimo. Sí, es una forma elegante. Es una forma elegante de decirlo. Y volvió a insistir en la necesidad de garantías de seguridad sólidas para Ucrania. Sin ellas, cualquier cese de las hostilidades correría el riesgo de ser solo una pausa antes de una nueva ofensiva rusa. Correcto. ¿Y qué busca Zelensky con esto, con esta especie de tregua que acaba de proponer? Bueno, para empezar, demuestra que él también tiene cierta voluntad para la paz, algo que bueno, le ha afeado mucho Donald Trump en los últimos tiempos. También con esto consigue que Estados Unidos vaya donde Putin y presione a Rusia para aceptar el acuerdo o al menos para acercar posturas. Y eso puede crear una división entre Putin y Trump, que ahora mismo, claro, es que si te fijas, Estados Unidos solo ha presionado a Ucrania, ¿no? Pero si ahora Estados Unidos tiene que presionar a Rusia, igual también empiezan a hacer roces y lo que dice Estados Unidos es, pues ahora rearmo a Ucrania mucho más de lo que la estaba armando, ¿no? Claro, se ha quitado un poco la pelota tipo de del tejado, Zelensky, es Exacto. lo que ha hecho con esto. Le ha pasado un poco la pelota a Trump y también la pelota a Putin, y lo que está pidiendo con la tregua, bueno, pues también es poner un poco el foco en los civiles, ¿no? Porque al final una tregua aérea, si bien le viene muy bien a las operaciones militares de Ucrania, por todo el tema que acabamos de comentar de la defensa de elementos estratégicos, de infraestructuras y tal, pues también al final lo que estás haciendo es poner a los civiles por delante. Entonces, bueno, me parece bastante inteligente este movimiento y bueno, una tregua marítima y aérea pues sería una desescalada muy importante en las acciones militares. Ojalá se dé, no creo que sea algo que Rusia vaya a aceptar, pero bueno, esperemos. También Rusia, hombre, se beneficiaría el tema de dejar de recibir ataques en las refinerías, pero bueno, lo veremos, como dices. ¿Qué más nos queda? Bueno, ahora vamos a empezar con China. El gigante asiático. Oye, yo nunca había visto, o no recuerdo, unas declaraciones tan bestias por parte de China contra Estados Unidos. No sé qué nos puedes contar. Vamos a dejar para el final ese melón, Venga, para el final de esta sección de China, porque vamos a empezar primero hablando del rearme. Bueno, hemos empezado hablando del rearme europeo, pero vamos a hablar del rearme chino. Que ahora también se rearma China. Bueno, se arma, ¿no? Bueno, sí, podemos decir. Es verdad, nunca ha dejado de armarse. Bueno, quien también va a aumentar el gasto en defensa es el gigante asiático. China ha decidido aumentar el gasto militar en un 7,2% este año, alcanzando los, atención, 1,784 billones de yuanes, que en dólares serían unos 245.600 millones. Vale. Tela, o sea, Mucho dinero. Muchísimo. Bueno, recordamos que Europa había anunciado más 800.000 millones 800.000 en millones. 4 años, si no recuerdo mal. Así. Y ellos van a gastar 245.000 millones, o sea, más o menos una cantidad parecida a China y la Unión Europea. Sí, esto además lo hacen ignorando la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como no les iba a decir esto, de reducir a la mitad los presupuestos de defensa de esta gran potencia, ¿no? ¿Quién se iba a pensar que China iba a no reducir su presupuesto de defensa? Además, este incremento se produce en un contexto de tensiones en el mar de China Meridional. Bueno, ya hemos visto que ha habido muchos ejercicios militares en el Pacífico y toda la mirada de China está puesta en Taiwán. Incluso China llegó a bloquear con un ejercicio militar la isla de Taiwán, recordemos, ¿no? Cada vez dando ahí un pasito más, metiendo un poco más de presión a Taiwán, pero como decimos siempre aquí en Memorias de Pez, en la pecera de Memorias, no creemos que la sangre llegue al río en Taiwán. Pero bueno, decir que el primer ministro Li Qiang
el primer ministro chino, señaló en la apertura de la Asamblea Nacional Popular que el país mantendrá sus esfuerzos para fortalecer la preparación para el combate y salvaguardar la soberanía nacional. Por su parte, el portavoz de Exteriores, Lin Jian, afirmó que el limitado gasto en defensa de China responde completamente a la necesidad de defender la soberanía nacional, seguridad e intereses de desarrollo, así como mantener la paz mundial. Entonces, bueno, China decir que lo tiene bastante claro en su postura de mirar a largo plazo sin alterarse por las tensiones internacionales, enfocándose sobre todo en el tema militar, en la modernización de sus fuerzas armadas y bueno, la protección de sus intereses estratégicos, que generalmente los intereses estratégicos de China casan muy bien con sus intereses comerciales. Bueno, por cierto, vamos con lo grande. Con el lío. Vamos con lo Venga, grande. el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino y la Embajada de China en Estados Unidos han publicado un mensaje un tanto controvertido, por decirlo finamente, en el que, bueno, se ponen un poco gallitos los chinos. ¿Quieres darle tú? Vamos. Venga, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los chinos? Lo siguiente. Dicen que el problema del fentanilo es una excusa débil para que Estados Unidos aumente los aranceles a las importaciones chinas. Les cito a ellos, ¿vale? Nuestras contramedidas para defender nuestros derechos e intereses son completamente legítimas y necesarias. Estados Unidos y nadie más es el responsable de la crisis del fentanilo dentro de su propio país. En un espíritu de humanidad y buena voluntad hacia el pueblo estadounidense, hemos tomado medidas sólidas para ayudar a Estados Unidos a abordar el problema. Esto lo comentaba yo el otro día en el programa del lunes. Correcto. En lugar de reconocer esfuerzos, Estados Unidos ha tratado de difamarnos y echarle la culpa a China, mientras busca presionarnos y chantajearnos con aumentos de aranceles. Bueno, son palabras de momento bastante duras. Pues espérate que viene más. Lo que viene a decir China aquí es que, oye, encima que os estoy ayudando, me estáis aquí llamando de todo y dejándome mal delante de mis panas. Bueno. Pues tranquilo que la cosa no acaba aquí. A ver, ¿qué dice ahora? Sigo. Nos han castigado por ayudarlos. Esto no resolverá el problema de Estados Unidos y socavará el diálogo y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Ojo. La intimidación no nos asusta. El acoso no funciona con nosotros. La presión, la coerción o las amenazas no son la forma correcta de tratar con China. Ojo. Quien intente... Está subiendo se está empezando a calentar. ¿eh? Sí. Quien intente aplicar una presión máxima sobre China está eligiendo al oponente equivocado y comete un grave error de cálculo. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema del fentanilo, lo correcto es consultar con China y tratarse mutuamente como iguales. Y ahora viene la traca final. Si lo que Estados Unidos quiere es guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos listos para luchar hasta el final. Mensaje sólido, ¿eh? Espectacular las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, porque recordemos que esto no es... No sé quién ha dado una entrevista... No, es una declaración institucional del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. De la cuenta oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Básicamente es un, oye, ya basta de tonterías. Ya, lo que les están diciendo. Déjense de hacer los locos. Sí. También es verdad que si alguien puede negociar con una voz, no como la Unión Europea, que al final son 27 voces, como una voz unida, fuerte y firme contra Estados Unidos, ese es China. Ahora mismo es el único país que le puede un Estos poco no están deeply mirar del tú concerned. por tú. No están deeply concerned. Quieren ir a la guerra si hiciera falta. Bueno, llama la atención porque China normalmente es un país extremadamente correcto en lo que respecta a sus relaciones internacionales, pero bueno, parece que se les han hinchado un poco los rollitos de primavera. Bueno, vámonos a Francia porque allí Marine Le Pen, principal opositora a Macron, y podemos decir que Marine Le Pen, firme candidata a ser la próxima presidenta de Francia, ha hablado sobre Ucrania. Y a mí me ha sorprendido, ¿no sé a ti? A mí también. Pues venga, cuéntanos un poco. Marine Le Pen, líder del partido francés de Agrupación Nacional, se ha distanciado de Donald Trump al condenar la decisión del presidente estadounidense de retirar la ayuda militar a Ucrania. Le Pen calificó esta medida como brutal y irreprensible, subrayando que es muy cruel dejar a Ucrania sin apoyo en un momento tan crítico.
Y es que esta postura de Le Pen es muy curiosa, ya que históricamente ha mostrado simpatías hacia Rusia y ha cuestionado las políticas occidentales respecto al conflicto ucraniano. No sé qué piensas tú. Bueno, le he estado dando una vuelta a estas declaraciones de Le Pen. Y al final, Le Pen, ¿a quién se dirige? Bueno, se dirige a un público o a un electorado muy nacionalista, que no se vende a los intereses extranjeros de ninguna potencia, tal cual, ¿no? Todo este rollo podríamos decir, de Francia primero, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Claro, lo que ha ocurrido es que ahora mismo se percibe desde Europa a Donald Trump como una especie de enemigo, como alguien que quiere, que está tocando ahí el corazoncito de los europeos, y entonces es probable que Marine Le Pen pueda erigirse como la gran defensora contra el gran imperio estadounidense que viene aquí a tal. Estoy muy de acuerdo. Es verdad que tienen mucha afinidad ideológica Donald Trump y Marine Le Pen. Pero al final lo que Le Pen busca es, como comentábamos antes, ganar votos. Ganar votos. Y es muy probable que si se enroca en las posiciones trumpistas en un momento en el que Trump no deja de atacar a Europa, haya mucha gente que no pase por ese aro y deje de apoyar a y además, Marine Le Pen, ¿no? claramente, los intereses de Francia sí que están muy entroncados con los intereses europeos, ¿no? Es algo También difícil de separar, no es algo como, por ejemplo, Hungría. Aquí claramente tocar a Europa puede ser tocar a Francia y a la inversa. Entonces, ¿Podemos estar viendo una melonización podría de ser. Marine Le Pen? Lo descubriremos. Y veremos a ver si no vemos una melonización, como has dicho tú, de otras fuerzas políticas que empiecen a ver que, oye, que igual el trumpismo no agarra tan fuerte. Por ejemplo, recordemos que Marine Le Pen, después de las elecciones europeas, puso tierra de por medio con la AfD, porque les consideraban demasiado antieuropeos y demasiado prorrusos. Entonces, bueno, pues interesante, al menos para ir monitorizando cómo se mueve la ultraderecha europea, para ver, bueno, pues qué postulados va aceptando, cuáles no. Hombre, ahora que se habla de defensa, que se habla del enemigo externo de Europa, es verdad que es un discurso que cala bastante en el electorado más nacionalista. Entonces, bueno, veremos lo que ocurre con eso, porque también, claro, tampoco hace mucho favor Donald Trump con el tema de los aranceles, por ejemplo, la agricultura. Claro. Porque recordemos que el sector primario francés, especialmente los agricultores, son muy, muy fuertes en Francia. Y si les ponen aranceles por parte de Estados Unidos, pues mal asunto. Y recordemos que entre todos estos agricultores, muchos son votantes de Marine Le Pen, de la agrupación nacional. Entonces, bueno, pues muy interesante todo ahí, cómo se va moviendo una cosa, la otra. La verdad es que nos ha tocado vivir una época muy interesante de estudiar. Sí, sin duda. Igual no sé si tanto da un poco de miedo, pero desde luego pero interesante es. Sí. Bueno, nos tenemos que ir a Oriente Medio, porque tenemos ahí Gaza, que no sabemos si va a volver la guerra, no va a volver. Sabemos que hay que el 91% de los 92% de los edificios están destruidos. Requiere Vi una imagen el otro día, no sé si la viste tú, de la gente celebrando ahí el Ramadán con todo destrozado. La verdad que alucinante. La situación humanitaria es lamentable. Pero ha aparecido Egipto, parece que con el beneplácito de las monarquías del Golfo Pérsico, y oye, que quieren ahí hacer algo. Cuéntanos. Egipto ha presentado un ambicioso plan de reconstrucción para la Franja de Gaza, muy distinto al de Trump, valorado en 53.000 millones de dólares, con el respaldo de la Liga Árabe, la Unión Africana, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Este plan parece que tiene mucha más acogida que el de Trump. Esta iniciativa busca ofrecer una alternativa a la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump, que aboga por la expulsión permanente de los palestinos en Gaza. El plan egipcio se desarrollará en 3 fases a lo largo de 5 años. La primera etapa, de 6 meses, se centraría en la retirada de escombros y la eliminación de artefactos explosivos no detonados. Y las siguientes fases abordarían la construcción de viviendas, infraestructuras de agua, saneamiento y la capacitación, aquí viene lo interesante, de la Autoridad Nacional Palestina en gestión administrativa y de seguridad. Sí, una característica cuanto menos notable de esta propuesta es la exclusión de Hamás de la gobernanza de Gaza. Se planea establecer un comité tecnócrata temporal compuesto por antiguos miembros de la ANP, de la Autoridad Nacional Palestina,
anteriores a 2007, año en el que Hamás anunció el control de la Franja de Gaza. Además, se contempla el despliegue de fuerzas internacionales de paz para garantizar la estabilidad en la región y que Israel no vuelva a hacer de las suyas. La financiación del proyecto dependerá en gran medida de las aportaciones de los países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. También es una forma de que estos países recuperen un poco la influencia en la Franja de Gaza que habían perdido a manos de Irán, ¿no? Estos países, al final, las monarquías del Golfo Pérsico, han mostrado su predisposición a contribuir siempre y cuando jamás no participe en la administración de la Franja de Gaza, cosa que yo creo que tiene bastante sentido. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que planean un poco un retroceso en el tiempo, ¿no? Es la idea Sí, de todo un retroceso esto. en el tiempo, igual un poco la vuelta a los tiempos de Yasser Arafat, donde Exacto. eran posibles al menos los diálogos entre la Autoridad Nacional Palestina e Israel. Que eso no significa que de la noche a la mañana eso vaya a ser una región próspera y vaya a haber paz, porque yo creo que la tensión siempre va a estar ahí. Pero oye, incluso si al final tú consigues tener un gobierno estable en la Franja de Gaza y cierto desarrollo económico, lo que puede ocurrir es que, bueno, igual con Israel no, pero con Egipto sí que puedas tener la frontera más abierta o bueno, puedas hacerlo un poquito Muy interesante mejor. también lo que comentabas tú del interés de las monarquías del Golfo en la, podemos decir, desproxificación Eso de es. Gaza como un agente iraní, ¿no? O sea, Sí, de Hamás, en concreto. Y veremos qué tiene que decir Irán en todo esto, aunque yo creo que Irán ahora mismo Irán está muy tocado. Está Y muy está muy tocada preocupado en... y está muy preocupada con su programa nuclear, yo creo, y que no sean ellos directamente los atacados. Yo creo que al final, para ellos, jamás es simplemente un peón en su tablero de ajedrez. Y lo que le importa a Irán al final, a día de hoy, seguramente, pues es terminar la carrera nuclear cuanto antes. terminar la carrera nuclear. Luego, por otro lado, vamos a decir que Líbano puede ser un caballo e Irak pues puede ser su alfil, su reina, ¿no? Mientras luego tienen también la defensa, como decías tú, de su propio territorio. Bueno, y nos queda una noticia. Madre mía, la de cosas que pasan en un día, ¿eh? Es que esto es tremendo. Porque en el Parlamento de Serbia hemos visto unas imágenes lamentables. ¿Te parece si ponemos un vídeo? Sí, vamos a poner Venga. un vídeo. Bueno, decimos que España está polarizada. Parece un estadio de fútbol en un momento chungo esto, sí, lleno de hooligans. Tremendo, tremendo. Parece que cuando venían, ¿te acuerdas aquí en el Bernabéu, cerca de nuestra casa realmente? Sí. Que venían los ultras de Polonia tal a liar la gorda, pues mira. Bueno, ¿qué ha pasado aquí en el Parlamento de Serbia? ¿Por qué se están pegando? Cuéntanos un poco. Pues ya habéis visto que el Parlamento de Serbia se convirtió ayer en un auténtico campo de batalla. Diputados de la oposición lanzaron bengalas y bombas de humo en plena sesión, desatando el caos en la sala. La tensión política en el país ha ido en aumento y este incidente ha dejado varios heridos, entre ellos la parlamentaria Jasmina Obradović, quien sufrió un derrame cerebral tras ser alcanzada por una granada aturdidora. No es poca cosa esto, ¿eh? No. Las protestas llevan meses en las calles, alimentadas por la indignación, tras el derrumbe de una estación de tren en Novi Sad que dejó 15 muertos, un desastre que muchos atribuyen además a la corrupción del gobierno. Sí, recordemos que los manifestantes exigen elecciones justas y un cambio de gobierno, mientras el presidente Aleksandar Vučić se defiende asegurando que todo esto es una maniobra de potencias extranjeras para desestabilizar Serbia. Recordemos que este señor es bastante prorruso. Porque de hecho había un primer ministro, que lo contamos aquí, que dimitió, que era el que hacía un poco de contrapeso al prorrusismo, ¿no? del presidente. Bueno, a pesar de las manifestaciones y el caos en el Parlamento, se sigue manteniendo, el gobierno sigue manteniendo el control del poder. Al final, el gobierno de Vučić ha sido acusado de corrupción, control de los medios de comunicación y represión. Muchos serbios sienten que el sistema político está diseñado para mantener a Vučić en el poder y evitar cambios democráticos reales. Además, Serbia está en una posición bastante delicada, porque aunque aspira a entrar en la Unión Europea, pues como decíamos, mantiene fuertes lazos con Rusia y con China. Esta ambigüedad al final en su política exterior, pues como vemos, genera tensiones tanto internas como externas. Externas porque está rodeado de países geopolíticamente que están en el otro bando, y luego también porque tienen el conflicto de Kosovo del que aquí hemos hablado largo y tendido. Bueno, además el desempleo y la inflación son altos en el país y las inversiones
pues bastante escasas. Por si fuera poco, el conflicto no resuelto, como decía, en Kosovo, pues sigue siendo un gran foco de tensión, donde, por cierto, está la OTAN desplegada, también recordemos. Y recordemos que España es uno de los pocos países de Occidente que no reconoce la independencia de Kosovo. ¿Por qué? Bueno, pues para que entiendo que no tomen ejemplo los catalanes o los vascos, ¿no? Bueno, pues esto es todo lo que teníamos que contar sobre geopolítica. Creo que para... Hemos acabado cansados aquí, madre Pues mía, que ha sido menuda maratón. mucha cosa. Es verdad que podíamos haber hablado de economía, del tema de las bajadas en bolsa, pero yo creo que eso lo vamos a dejar para mañana porque podemos hablar largo y tendido de la posible corrección, bueno, de la posible no, de la ya fehaciente corrección de los índices norteamericanos y lo mucho que han bajado algunas empresas, que a mí me está entrando ahí el picorcito de comprar, David, ya sabes. Pero bueno, de eso hablaremos mañana largo y tendido. Y ahora vamos al Mapache, por cierto, los que están en Memorias de Pez, que mucha gente que nos ve hay gente más que nos ve desde Memorias de Pez que desde la pecera de Memorias. A todos los que nos veis desde Memorias de Pez, os dejo debajo el enlace para que podáis ir al programa completo en la pecera de Memorias y podáis verlas. Bueno, pues todo lo que vamos a contar ahora, oye, todas las muy interesantes también, muchas hablamos de geopolítica, de historia también. De hecho, las muchas de hoy secciones complementan las noticias, exacto. Hoy bueno, tenemos en cierto aspecto. Mapache Tenemos un Mapache un poquito... y vamos a hablar de Stalin. Tenemos un Mapache más histórico y vamos a hablar de Stalin. Vamos a hablar de Stalin, o sea, yo no sé y de Chávez. Hay que entrar en la pecera de Memorias y suscribirse, que además, oye, es gratis. Sí. Es gratis. Si fuera la cumbre, que todavía hay que pagar por el gran curso que esto tenemos, es gratis, esto es gratis. La pecera de Memorias es gratis. Venga, vamos al lío. Los que estéis en la pecera de Memorias o en Spotify, pues seguimos. Bueno. Mapache. Hoy traigo un Mapache de un estilo al que no estamos acostumbrados. El Mapache suele ser más divertido, más curiosón. Me han dado una idea. Venga. Para una sección. Vale. No sé de qué puede ir, pero me han dado el nombre. Venga. En vez de la pecera, sea la pereza. ¿Cómo lo ves? Bueno, le podemos dar una vuelta. Que sea la pereza y que sea, no sé, alguien que nos dé pereza. Le podemos dar una vuelta. Podríamos hablar de gente que se duerme en los parlamentos, también, como no sé, el primer ministro de Japón. Hay que dar una vuelta al nombre. Me gusta. Venga. Bueno, pereza. Creo que nos puede dar, de cierta forma, lo que ocurrió en la conferencia de Berlín. ¿Sabes lo que es la conferencia de Berlín? Hay muchas conferencias de Berlín, pero la más grande. Entiendo la más que la sonada. del siglo XIX, la de... La que estaba Bismarck por ahí Sí, diciendo, eso. oye, ¿esto qué? ¿Esto para quién? ¿Esto qué? ¿Qué hay de Bueno, lo mío? Pues Vale. hoy voy a hablar de un día, no sé si decir un día negro o un día muy luminoso para los amantes de los mapas, porque la verdad es que ahí, de repente, Claro. los mapas cambiaron, ¿vale? Eso cuando cambia un mapa y claro, ya no te sirven los anteriores. Eso es una movida. Es una movida grande. Claro, cuando, por ejemplo, cae la Unión Soviética, claro, los atlas que tienes en casa ya no te sirven. Yo tenía en mi colegio uno de los mapas que estaba en la pared. Yo dije, ¿esto qué es? URSS, ¿qué significa? Yo me acuerdo de niño, ¿qué narices es esto? Y seguían con eso. Lo habían dejado ahí colgado, la verdad Claro. que... Es que hay que comprar todos los mapas, atlas, los libros de texto los tienes que actualizar. Pues un lío. Tela. Bueno, En el invierno de 1884, el canciller del Imperio Alemán, Otto von Bismarck, convocó a las principales potencias europeas a una conferencia en Berlín. bien. El objetivo aparente era evitar conflictos entre los países europeos en su carrera por África. Claro, recordemos que estábamos en plena carrera colonial. De repente, ¿por qué la carrera colonial en el siglo XIX? Que mucha gente dice, oye, ¿por qué de repente les entró por el hambre de África? Bueno, es porque estábamos en plena revolución industrial y por Justo. fin los barcos y el ferrocarril permitían transportar... Extraer recursos a toda leche, básicamente. Claro, pero se volvió de repente rentable el explotar recursos en África y traerlos a las fábricas europeas, cosa que antes, con los barcos de vela y los carruajes y todo esto, pues era un lío. Bueno, pues las potencias presentes en todo este lío eran Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, España. Si crees que se me olvida alguna, me lo dices, ¿vale? Vale. Portugal, Italia, los Países Bajos, Dinamarca, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Estados Unidos. Y los Reinos Unidos de Noruega y de Suecia, ¿vale? Eso es. Muy bien. Ningún representante africano fue invitado. Vaya, Tela, ¿eh? tela. Y la conferencia establecía 3 principios básicos, ¿vale? El primero era la ocupación efectiva.
Es decir, que una potencia solo podía reclamar un territorio si tenía presencia real en él. Vale. El segundo punto era el libre comercio, ¿vale? Los ríos Congo y Níger quedarían abiertos a todas las potencias, evitando monopolios individuales para poder tener un acceso al mar en su mejor momento y para poder comerciar fácilmente. Recordemos que lo que se buscaba en esta zona era el expolio de los recursos naturales africanos. Recordamos. Luego, el tercer punto era la notificación y el reconocimiento. Cualquier nueva anexión debía ser informada a las demás potencias para evitar conflictos entre ellas. Oye, que si te quieres quedar esto, cuéntamelo, porque igual yo también estoy interesado y no sea avisa. Que nos vayamos a pegar por esto, ¿no? Pero lo más trascendental no fueron estos tres principios, sino las fronteras artificiales que comenzaron a dibujarse, ¿vale? Que por eso, a día de hoy, gran parte de las fronteras africanas son una línea recta. Son líneas rectas. Con Escuadra y Cartabón. Por ejemplo, por poner varios ejemplos, Nigeria y Ghana. Pues allí las tribus Fulani, que antes tenían un territorio continuo, quedaron repartidas entre varias colonias. Las Fulani, ¿eh? Las Fulani. En el Reino del Congo, ya debilitado por siglos de trata de esclavos, pues hubo una fragmentación. Su territorio pasó a manos de Bélgica, Francia y, bueno, la parte de Angola a Portugal. Angola y Cabinda. No sé Cabinda. si sabes qué es Cabinda. Un exclave que hay al norte ahí Justo. de Angola, en el que, por cierto, hubo una guerra por la independencia de Cabinda y en la que incluso Portugal estuvo ahí bastante metido en el lío. Mira, si te parece un día, en un mapache lo traigo en Hablamos un de especial Cabinda. de exclaves. Sí, Cabinda y algún otro hay exclave. mucho que contar ahí. Sí. En África Oriental, pues los territorios del pueblo somalí fueron divididos en 5 áreas. En Somalilandia británica, en Somalilandia francesa, que creo que es Djibouti ahora mismo. Sí, vale. La Somalilandia italiana, Etiopía y Somalia, que estaba bajo control otomano, ¿vale? Nada mal. Ya ves. Luego, las tribus masái quedaron divididas, por ejemplo, entre el dominio británico de Kenia y el dominio alemán de Tanzania, afectando sus rutas tradicionales de pastoreo. Sí, no creo que ahora a las potencias europeas les importasen mucho las rutas del pastoreo, la verdad. Total. Las etnias del Sahel, como los Tuareg y los Songhai, quedaron separadas entre Argelia, entre Níger, Mali y Chad, sin ninguna consideración por sus formas de vida nómada. Otra cosa que tampoco importaba mucho ahí, ¿no? El reino Ashanti, en la actual Ghana, quedó reducido a una fracción de su antiguo poder bajo dominio británico, mientras que los franceses tomaban Costa de Marfil. Y luego la zona de los Grandes Lagos, que últimamente hemos hablado mucho de ella. Mucho, sí. Allí había diferentes grupos étnicos, como ocurre en toda África. Quedó dividida entre Ruanda, Burundi y el Congo belga, lo que sembró las semillas de... Y Uganda también. Y Uganda, que no he dicho Uganda, sí. Lo que sembró las semillas de conflictos que estamos viendo a día de hoy, ¿no? En total, más de 200 grupos étnicos fueron fragmentados en las fronteras dibujadas en Berlín. Y en las décadas siguientes, como ya sabes, Europa se lanzó a la conquista militar de África, imponiendo su dominio sin piedad. Los mapas trazados en Berlín se convirtieron en los mapas de los estados africanos modernos. Y bueno, pues muchos de estos países lograron la independencia en el siglo XX, pero las fronteras continuaron dividiendo comunidades y alimentando conflictos. Sí, porque como no había estados-nación previos a la conferencia de Berlín en África, o al menos no estados-nación muy fuertes, lo que ocurrió es que a la hora de asumir la independencia de los territorios, ocurre un poco como en América Latina, que lo que se hace es, bueno, pues ya tenemos unas fronteras que nos han dejado aquí los europeos, las asumimos como nuestras y desarrollamos nuestros estados-nación y nuestro nacionalismo a partir de esas fronteras. Muy bien. Pues gracias por este mapache, muy interesante, David. Vamos ahora a las profundidades, porque hoy es un efeméride muy importante. Bueno, hoy es un día bastante curioso porque es el día que murieron y nació. Vale, vamos a decir, coinciden varias cosas aquí, ¿no? Coinciden varias cosas, líderes políticos que han dado forma al siglo XX, incluso al siglo XXI. Vale. Hablamos de la muerte de Stalin. La muerte de Stalin. ¿Vale? La muerte de Hugo Chávez y el nacimiento de Rosa Luxemburgo. Buah, menudos tres, qué ojito, 3 nombres, 3 historias, 3 visiones del mundo que para bien o para mal han definido el destino de la izquierda, sobre todo en distintos momentos de la historia, ¿vale? Empezamos por Rosa Luxemburgo, que fue una de las voces más brillantes del marxismo revolucionario. Nació en Polonia en 1871 y su vida estuvo marcada por la lucha contra la opresión y el autoritarismo. Ella era una intelectual, una activista
y líder del movimiento socialista alemán, y fue una de las pocas figuras dentro del marxismo que se atrevió a desafiar tanto al reformismo de la socialdemocracia como a la deriva autoritaria del bolchevismo en Rusia. Rosa Luxemburgo defendía la idea de una revolución socialista impulsada desde abajo, desde los trabajadores, y no impuesta desde un partido o una élite. En 1918, tras el colapso del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, participó en la Revolución Espartaquista, un intento de instaurar un gobierno socialista en Alemania, pero el sueño duró poco, ¿no? En enero de 1919 fue detenida por las fuerzas paramilitares, los Freikorps, y ejecutada brutalmente. Su cadáver fue arrojado a un canal, pero finalmente fue recuperado y enterrado en 1919, el mismo año. Su muerte simbolizó también lo que vendría después, una izquierda pues dividida entre quienes querían una revolución democrática y quienes optaban por el puño de hierro. Me suena de algo eso. Sí, porque del puño de hierro sabes tú bastante, sí, ¿no? Si Rosa Luxemburgo defendía un socialismo democrático, Joseph Stalin representa lo contrario, la consolidación del comunismo como una estructura de poder absoluto. Stalin emergió como el sucesor de Lenin tras la Revolución Rusa, y con él la Unión Soviética se convirtió en una superpotencia industrial y militar, pero a un costo humano incalculable. La colectivización forzosa de la agricultura, las purgas políticas y los gulags marcaron su mandato, pero Stalin no solo transformó la Unión Soviética, sino que definió el socialismo para el siglo XX. Su modelo se exportó a todo el mundo, a China, a Cuba, a Corea del Norte. Y bueno, para algunos, Stalin fue el arquitecto del socialismo real, el hombre que convirtió la Unión Soviética en una potencia capaz de derrotar a Hitler y enfrentar a Estados Unidos en la Guerra Fría. Y aunque esto fuese cierto, Stalin fue un dictador despiadado que traicionó los principios revolucionarios, convirtiendo el comunismo en un sistema de represión y control totalitario. Sí. Y ahora nos queda hablar del otro, de Chávez, ¿no? Porque inspirado en figuras como Bolívar, Fidel Castro y en menor medida Marx, Chávez fue el máximo exponente de la revolución bolivariana. Todavía yo me acuerdo de lo de aquí huele a azufre. ¿Te acuerdas de eso? Sí. contra Bush. Bueno, nacionalizó industrias, aumentó el gasto social y también polarizó a Venezuela entre los seguidores de Chávez, que se siguen conociendo como chavistas, y los opositores. Hugo Chávez, bueno, pues reinventó el socialismo en el siglo XXI con un nuevo discurso populista y antiimperialista, ¿no? Chávez, si te parece, ahora contamos un poco la historia de él. Bueno, pues nació en Venezuela en el 54 y tras un fallido golpe de estado en el 92 logró llegar al poder por la vía democrática, esta vez en 1998, y desde allí construyó un modelo de gobierno basado en el control estatal, sobre todo de la economía venezolana. También se dedicó a redistribuir la riqueza y bueno, si en materia internacional siempre fue un firme opositor a Estados Unidos. Para sus seguidores, al final Chávez fue un líder que se enfrentó al imperialismo y devolvió el poder al pueblo, pero para sus detractores fue un autoritario, un dictador que destruyó la economía venezolana, según a quien preguntes. Debilitó también las instituciones y bueno, pues allanó un poco el camino para que llegara Nicolás Maduro, actual dictador de Venezuela. Y nada, murió un 5 de marzo de 2013 y su muerte pues obviamente dejó a un país muy dividido y una crisis económica que todavía pues sigue coleando, sigue vigente. Al final, bueno. Curioso, ¿no? Que coincidiesen sí. estas tres... Tres historias muy distintas, además. Muy distintas y con cierto denominador común. Sí, están conectados, pero... Sí. Bueno, pues vamos al anzuelo. Sí. Muy chulo. Vamos al anzuelo porque tenemos que comentar. Ya sabéis, si queréis participar, ponéis para el anzuelo 2 puntos vuestra pregunta y nosotros pues escogeremos una o dos de esas preguntas. Vamos al lío. Bueno, David, ¿quieres leer la pregunta del anzuelo de hoy? Sí, la voy a Claro, leer. sí. He traído una pregunta un poco más graciosilla porque tenemos un programa que la verdad que ha sido denso de narices. Muy chulo, pero duro. La pregunta nos la hace Elena Giner Villar. Me suena ya el nombre. Que creo que nos ha preguntado alguna vez. Grande Elena. Y la pregunta es, ¿cuál es vuestra teoría de la conspiración sobre historia favorita? Pues mira. Cuéntame. Hay una muy loca, muy loca, que yo la verdad
Sale en un libro que se llama La Biblia, Vale. que... Uy, vas a ir por ahí, No me esperaba esto, que habla de gente que convierte el agua en vino y ese tipo de cosas. Yo la verdad que, a ver, Tu historia es una buena teoría, Tu- pero... Es tu teoría de la conspiración favorita, es la mi Biblia. Sí, porque al final es la que mejor ha calado en la gente de medio mundo. Entonces, es un poco polémico esto que estoy diciendo. Es un poco polémico. Yo creo que poco tenemos polémico. muchos No, fans. Todos los respetos a los seguidores de cualquier religión. Pero bueno. Bueno, a ver, hay cosas en la Biblia que son un poco invent. Claro. Y hay otras que no, Ojo, que la Hay Biblia otras, también. es decirte, hay una parte histórica. Hay una parte histórica muy y importante. muy interesante también Sí, sí. de seguir. Pero hombre, yo el tema de los milagros y todo eso, pues Vale. no me lo creo mucho. Venga, yo te voy a dar otra que a mí me encanta porque me parece súper disparatada y es verdad que no la conozco en profundidad porque no me he puesto ya a apoyar teorías de la conspiración, pero la he leído alguna vez y es que no sé si sabes que hay gente que piensa que la Edad Media no existió. Que fue Que todo. la Edad Media no existió. Que fue un invento. Que fue O sea, un que se invento pasó del Imperio Romano a Colón. Básicamente. Anda. ¿Y Sí. en qué se basan? Pues creo que lo achacan a que es un invento del Sacro Imperio para darse como un poco de grandilocuencia y para agrandar también la figura de Carlomagno. Anda. Eh, Los fans de Carlomagno, ¿eh? ujú. Eh, Y los no fans, que dicen claro, que. lo han querido borrar de la historia. Pero sí, es una. Bueno, luego Ostras, tenemos eso una es muy muy mítica fuerte. que podríamos haber respondido cualquiera de los dos, que es la de Hitler, ¿no? O sea, Lo de que sigue vivo tomando cañas en Buenos Aires. ujú. Está ahora con Milei. Está con Milei. Bueno, sí, esa es mítica también. Sí. Eh, Celebró mucho la victoria de Argentina en el Mundial. Sí, ¿no? Allí, Ahí. sí. Hay unas cuantas. Lo que pasa es que es verdad que se tiende más a hacer la teoría de la conspiración más moderna que histórica, ¿no? Sí. Porque modernas hay muchas, como que los pájaros son drones. Pero Sí, bueno, que Claro. la Tierra es plana. que la Tierra es plana. Que eso Bueno, se esa ve. es Eso es esa evidentemente antigua. claro. Ah, ¿No? yo es que creo que la Tierra es plana, tío. Vale. Un día tenemos que hablar de esto con Crespo. Sí. Un día traemos aquí a Crespo que nos cuente temitas de física, de cambio climático, de terraplanismo y de lo que él considere, de energía nuclear. Qué Bueno, de bueno. energía y de armamento nuclear, que tiene un vídeo de eso súper chulo. O podemos hacer un debate. No, pero no debate con... Pero que no con- sea un circo esto, no, ¿eh? no con conspiranoicos. Entre físicos. Que debatan de cosas de física. Y nosotros Con unas Andrea. unas palomitas ahí. Andrea y Crespo debatiendo sobre física y nosotros, sí. Jugamos una partida de ajedrez al lado. Bueno, da igual. Listo, pues contestada, ¿no? Ya hemos Sí, dicho me la ha favorita. gustado esta sección, Muy bien. Rápido, cortita y al pie. Nada, volvemos mañana. Volvemos Último mañana. programa de la semana. Mañana con el Rincón del Tiburón. Mañana el Rincón del Tiburón a tope y esperemos que nos dé un poco de tregua a la actualidad. Bueno, Sí. no, que no nos la dé, casi tenemos mucho de lo que hablar. Venga, hablamos y nos vemos mañana, chicos. Hasta luego.